Esto es lo más importante que debes saber antes de jugar a Dragon's Dogma 2. Especialmente si nunca jugaste al primer juego. Hay un montón de hype y puede ser perjudicial porque quizás el juego no es para ti. Por eso vamos a repasar cada detalle, desde lo más básico como las clases hasta sistemas más avanzados como la exploración y los viajes, o más específicos como posibles romances. Y por supuesto no te preocupes de los spoilers porque no te desvelaré nada de la trama. En Dragon Dogma 2 te sumerges en la piel del Arisen y tal como ya tenía el primer juego tendrás un editor de lo más completo y sorprendente para crearlo, pudiendo elegir detalles como los dientes o las posturas de los personajes de forma minuciosa. Es una cosa muy loca. Elegirás varios tipos de cuerpos y rostros a partir de imágenes y luego a partir de ahí editarás cada detalle a tu gusto, incluyendo maquillaje, peinado, tatuajes y cicatrices. Si le echas tiempo y maña puedes, no sé, crear a Corazón Sombrío o hasta Leisel y otros personajes famosos. En Dragon Dogma 2, además de un humano, puedes crearte un Feride, que son como los callitas para que tú y yo nos entendamos. O sea que puedes crearte hasta a tu propio gato. Y tu aspecto afecta al juego, no solo la raza, por ejemplo, en cómo te trate la gente, sino en cosas como la altura y el peso de tu personaje, que influye en el peso que puedes llevar, qué rápido recuperas la energía, la velocidad de movimiento o el alcance de tus ataques. Y si ya te estás imaginando varios personajes para jugar, debes saber que a diferencia de otros RPG más modernos, en Dragon Dogma solo dispondrás de un slot para guardar tu partida, un fichero único que se va sobreescribiendo en diferentes momentos de forma automática o también de forma manual. Por si esto no añadiera suficiente dificultad, solo puedes tener un personaje, es decir, no puedes tener varias partidas a la vez. Algo un poco decepcionante para quienes quieran crear diferentes personajes para probar cosas o ver otras decisiones. Parece ser que esto es necesario para el sistema de peones, algo que luego explicaré. En Dragon Dogma las clases se llaman vocaciones y hay un total de 10 en el juego base. Las puedes cambiar cuantas veces quieras y es recomendable hacerlo si quieres conseguir algunas pasivas y habilidades exclusivas que vas desbloqueando cuando subas de nivel estas vocaciones. Primero accedes a vocaciones básicas como luchador, mago, ladrón o arquero. Y luego puedes avanzar a vocaciones más especializadas como el hechicero, el guerrero, el arquero místico, duelista místico y algunas más extrañas y diferentes como el ilusionista. Algunas vocaciones son exclusivas para los jugadores, sí, porque esta no es una aventura solitaria y en un momento vamos con eso. Pero antes debes saber que cada vocación tiene varias habilidades que puedes ir aprendiendo y mejorando, y para usarlas debes equiparlas primero en ciertos lugares como las posadas. Solo puedes equiparte 4 habilidades específicas de vocación para hacer tus ataques, aunque habrá más habilidades y pasivas disponibles que también puedes activar e ir cambiando según requiera la ocasión. También vas a tener habilidades especiales o innatas a cada vocación que no tienes que equiparte de esta forma y que se combinan con las acciones normales, como por ejemplo para hacer un doble salto o lanzar una curación. Y si ya has probado el creador de personajes, habrás visto que no hay indicaciones sobre las características de tu personaje, es decir, la fuerza, defensa, debilidades, resistencias, etc., ya que esto va a depender sobre todo de tu vocación, aunque no de manera tan restrictiva como en el primer juego, que te obligaba a subir de nivel ciertas vocaciones primero para ser más poderoso en otras. Ahora cada una se irá compensando dependiendo del elemento más importante, como puede ser la magia para los magos o la fuerza física para los guerreros. Y como seguro has visto en muchos vídeos, no harás tus viajes en solitario. En Dragon Dogma 2 tienes un sistema único donde se te unen varios compañeros llamados peones. Sin destripar nada de la historia, estas personas sirven al Arisen, es decir, a ti. Los peones son manejados por inteligencia artificial, pero son bastante personalizables. Para empezar, cada jugador crea un peón propio con las mismas opciones que el creador de personaje principal. Los peones son muy útiles en batalla y también fuera de ella. Les podemos dar órdenes, como por ejemplo para que nos guíen a un lugar para completar una misión o buscar un tesoro. Se dan cuenta de elementos como escalera o pasajes secretos, pueden recoger objetos, nos agarran si nos caemos o nos ayudan a subir a sitios, te comentan cosas de los lugares que visitan y tienes diferentes interacciones con
ellos. Todo esto porque los peones van aprendiendo cosas, así que nos pueden dar consejos y saben tácticas para derrotar a un enemigo y mucho más. Y la forma de comportarse de cada peón depende de sus inclinaciones, digamos que es como su carácter, y esto determinará, por ejemplo, si en batalla pues intentará utilizar estrategias para proteger al grupo, si será más cauto o más osado. Cuando crees al peón podrás elegir su inclinación: amable, sereno, sencillo y sincero. La vocación y las habilidades funcionan como las del jugador y las tienes que subir de nivel, mejorarla y equipárselas. Algo nuevo que han añadido en la segunda entrega del juego es que ahora los peones tienen también especializaciones. Estos son características únicas que pueden aprender, como por ejemplo hay una especialización que le permite traducir del élfico, lo cual te ayudará a entender a esta nueva raza y le dará un toque extra a la personalidad de tu peón. Cabe mencionar también la peste dracónica, una afección que pueden sufrir los peones que viajan entre mundos. Aunque suene fatal, quienes la padecen demuestran una gran competencia y parecen más audaces. Tu peón se puede contagiar si llevas otro peón con esta afección y se desconoce a largo plazo qué puede suceder, pero sin duda va a influir en tu partida. Cada jugador se crea un peón propio, pero puedes reclutar a 2 más para que te acompañen. Basta con hablar con peones que te encuentres por el mundo, aunque normalmente es más sencillo ir a la falla. Allí encontrarás peones generados aleatoriamente o, si activas las funciones online, peones de otros jugadores. Sí, esto quiere decir que puedes jugar el juego completamente offline. La falla es mejor porque puedes buscar peones con vocaciones y características específicas. Esto te da la oportunidad de balancear bastante tu equipo, algo que te va a facilitar mucho las batallas. Además, como cada peón aprende de forma independiente, pueden tener información sobre misiones, lugares secretos, enemigos y mucho más si ya conocen esa información de sus otros viajes con otros jugadores. Por supuesto, a tu peón también lo pueden reclutar y así aprende cosas nuevas de las aventuras con otros jugadores. Cuando explores nuevos lugares irás desbloqueando misiones. A diferencia del primer juego, no verás marcas sobre los NPCs. Muchos de ellos se acercarán a ti si necesitan algo y los puedes ayudar o no. Tendrás que hablar con los habitantes de un lugar, explorar. Por suerte, si te acompaña un peón que sepa de esa misión, te podrá llevar hasta donde tengas que ir. Tienes que saber que algunas misiones tienen un tiempo para realizarlas. Si, por ejemplo, alguien se ha perdido en un lugar peligroso y llegas muy tarde, puede que el NPC haya muerto. Así que usa el sentido común a la hora de organizarte. No es buena idea aceptar todas las misiones que puedas, como sucedía en el 1. Y sí, ya te adelanto que cualquiera puede morir, lo que te puede llevar a fallar una misión o que algunas misiones pues no estén disponibles más adelante. Para quienes jugaron al 1, tenemos de vuelta las misiones de escolta, además, donde debes ayudar a cierto NPC a llegar a algunos lugares. Así que ojito que no le pase nada por el camino. Y bueno, el mapa de Dragon's Dogma 2 es 4 veces el del primer juego, aunque mucho más denso, con diferentes eventos, NPCs y mucho más orgánico y reactivo. Puedes ver tu destino a simple vista, pero nunca sabes qué te puede aparecer en un momento. Puedes ser víctima de una emboscada, que aparezca un NPC que necesite ayuda, quizás algo llame tu atención y quieras acercarte a explorar. Por eso debes planificar muy bien tus viajes y prepararte con el equipo para cualquier cosa. El mundo está lleno de criaturas y cambia por completo dependiendo del clima o si es de día o de noche. Hay innumerables secretos para explorar a lo largo del mapa, hay cofres escondidos y objetos aleatorios, materiales para mejorar equipo y mucho más. Aunque debes tener cuidado porque hay zonas con un mayor nivel que otras. Si te encuentras con enemigos demasiado fuertes es un indicativo de ello. El juego no te limita a dónde puedes ir, así que ten cuidado dónde te metes. Y olvídate de tomar un baño relajante, porque aquí el agua es mortal. Y volviendo a cómo cambia el entorno, me gustaría hacer hincapié en las noches, ya que cuando cae la oscuridad todo se vuelve más peligroso, no solo porque es mucho más difícil ver, sino porque rotan enemigos más poderosos. Así que esto es una de las cosas más importantes a tener en cuenta, ya que es difícil orientarse y hay muchos peligros, desde criaturas hasta salientes y caídas que no verás bien hasta que sea demasiado tarde. Tienes algunas opciones para resguardarte si te pilla la noche, pero hablaremos después de ellas. Vamos con el elemento más importante del juego, las batallas.
El peso principal en Dragon Dogma 2 son las batallas. Es importante que lo sepas para no decepcionarte, porque esto no es ni un Skyrim con mejores batallas, ni es un Elden Ring o Dark Souls. Claro que te puede recordar al tipo de batallas que se hacen en esos juegos, pero esto es más parecido a Monster Hunter, donde es más habitual batallas enormes llenas de caos y un gran dinamismo donde todo el equipo decide cómo resolver la situación, no solo con estrategias, sino con la ayuda del entorno. Tienes las 4 habilidades equipadas de tu vocación, además de un ataque normal y un ataque pesado. De resto, usa tu ingenio. Puedes subir a los monstruos más grandes o lanzar a un barranco a los más pequeños, empujarlos para que se caigan o sostenerlos contra el suelo mientras otro los remata. Para esto es importante afrontar las batallas de diferentes formas para que los peones vayan aprendiendo nuevas estrategias. Al principio, por esta falta de conocimiento, te puede parecer que son muy difíciles, pero a medida que sepas qué elementos afectan más a ciertos enemigos, o cómo hacerlos caer, o sus puntos débiles, será mucho más fácil. También porque tus peones lo sabrán y se anticiparán para hacer los ataques en conjunto más efectivo. Fíjate que los enemigos más fuertes tienen varias barras de vida que se marcan con círculos. Esto puede ser un buen indicativo de cuando una batalla puede ser demasiado desafiante, y no tengas vergüenza ninguna en huir si es necesario. Pero ojo, porque a diferencia del primer juego, aquí los enemigos tienen mayor capacidad de perseguirte y puedes llevarlos sin querer a una ciudad o aldea, lo cual puede causar el caos en los habitantes, que reaccionarán a ellos pues huyendo o enfrentándose al monstruo según sean capaces o no. Algo que te puede ser de ayuda, pero ten cuidado porque un NPC importante puede morir y por lo tanto bloquearte una misión. Si te pasa, hay formas de solventarlo que te cuento más adelante. Y otra gran diferencia con el primer juego es que los enemigos no siempre se te van a aparecer de igual forma, especialmente si vuelves a un lugar. Algo que es de aplaudir porque seguramente tengas que pasar varias veces por algunos sitios. Cuando hablemos de los viajes rápidos, entenderás por qué. Siempre debes vigilar la barra de vida, tanto la tuya como la de los peones. Resulta que conforme vayas recibiendo cierto daño, la línea verde bajará y se quedará una barrita gris. Esta barrita gris es lo que te puedes curar, por lo que poco a poco el máximo de tu vida se va a ir reduciendo. Para restablecer por completo la barra, debes descansar ya sea en una posada, en un campamento o en cualquier establecimiento que puedas comprar. Y en cuanto a tus peones, cuando su barra de vida se agota, quedan incapacitados, por lo que tienes que ayudarlos o curarlos para que se recuperen. Si por lo que sea no puedes recuperarlos, no van a morir para siempre. Podrás reclutarlos de nuevo volviendo a una falla. Esto nos lleva al siguiente punto. Solo puedes llevar a 4 personajes. ¿Qué vocaciones elegir? Es buena idea combinar diferentes vocaciones. Aunque puedas llevar a 4 personajes de una misma vocación que ejerzan mucho daño, quizás sea más difícil sobrevivir sin nadie que te dé buffos o te cure. Para mí es recomendable llevar siempre un mago, así no tienes que gastar muchos consumibles, ya que tienen habilidades curativas, también muy buenos buffos que añaden daños elementales a tus armas. Un guerrero, luchador o ladrón también vienen geniales. Tienen mucha fortaleza física para enfrentarse a enemigos feroces, escalar para llegar a puntos débiles y proteger a los más vulnerables como magos o hechiceros. Los hechiceros son muy poderosos, pero para desatar todo su poder necesitan tiempo para encantar sus conjuros, por lo que es necesario que los protejas mientras. También son buenos para ataques a distancia, que es recomendable llevar a algunos peones también en tu equipo, así como por ejemplo los arqueros, ya que habrá enemigos que vuelen o que sean muy grandes y sean más difíciles de alcanzar. Además están los arqueros místicos, que pueden equiparse una habilidad curativa y ayudar a peones heridos o caídos en batalla, aunque esta vocación solo está disponible para jugadores principales. Y si aún así el juego se te hace bola, no te preocupes porque puedes configurar la dificultad del juego a tu gusto para disfrutar lo máximo posible. El siguiente punto importante son los objetos. Hay muchos objetos en el juego, muchos. Objetos para curarte, darte buffos temporales o incluso permanentes. Objetos que te pueden ayudar a infiltrarte en una ciudad, objetos como las piedras del despertar para resucitar NPCs que han muerto, objetos para modificar las inclinaciones de tu peón. Vamos, que procura prestar mucha atención porque el más
simple objeto te puede cambiar el transcurso de la partida. Eso sí, vigila tu límite de capacidad, porque cuanto más peso lleves, más te costará moverte y más energía gastarás. Así que no dudes en almacenar lo posible, vender y dejarle también a tus peones algunas cosas. En Dragon Dogma 2 también vuelven las tiendas de contrabandistas, lugares en los que puedes pedir que te falsifiquen objetos, con lo que puedes engañar a NPCs y entregar copias falsas de objetos que te interesen, por ejemplo. Hablamos un poco del mapa del Dragon Dogma, pero con todo ese espacio para moverse, ¿cómo podemos viajar? Pues lamento decirte que los viajes rápidos están muy limitados. A menudo encontrarás carros de bueyes que cubren rutas que puedes usar y si eliges echar una siesta, llegarás rápidamente a tu destino. Eso sí, también es muy probable que te ataquen los monstruos por el camino. La otra opción es la misma del primer juego: colocar un cristal transportador en un lugar y usar una piedra transportadora para elegir a qué cristal vuelves. El problema es que ambos son limitados. Con este panorama vamos a tener bastante camino que hacer a pata, así que algo nuevo que han introducido en Dragon Dogma 2 son los campamentos. Puedes acampar si encuentras una hoguera abandonada y si tienes un kit de acampada, aunque pesan bastante. Esto te permitirá recuperarte donde quieras, descansar, cambiar habilidades y hacer comida. ¡Qué hambre! Comer te dará stats temporales, así que es muy buena idea. Eso sí, ten cuidado porque parece que el fuego también puede atraer a monstruos. Sí, todo puede atraer a monstruos. Por eso es más seguro, cuando sea posible, descansar en posadas que son muy baratas y también en casas u habitaciones que puedes comprar. Puedes recibir además visitas de personajes que te aprecien y... sí, hay un sistema de afinidades con los NPCs del juego y aunque en el primer juego el sistema era un poco simplón, al final puedes llegar a tener un romance con alguno. Puedes subir la afinidad de los NPCs a través de objetos, haciendo misiones, etc. Y parece que el sistema es un poco más reactivo y dinámico, ya que los NPCs también tienen relaciones entre ellos. Si por ejemplo atacas a un amigo de otro NPC, puedes acabar envuelto en una pelea con el amigo. Si un NPC que quiere pasar tiempo contigo descubre que tienes una relación cercana con otro, puede reaccionar a ello también, o si ayudas a alguien, un amigo o familiar, puede agradecértelo. Y me quedan más cosas porque este juego es enorme. ¿Qué es lo que más esperas de Dragon Dogma 2? ¿Lo vas a jugar? No te pierdas mi aventura en directo si quieres descubrir más sobre este juego y bueno, déjame en los comentarios qué te gustaría saber.